Bienvenidos a Charlando Contigo. Hoy haremos un viaje hasta llegar lo más cerca posible del origen de nuestra identidad. Hoy haremos un viaje para saber por qué pensamos de una manera determinada, por qué actuamos de una manera determinada. Hoy hablaremos de las creencias. Empezamos. Las creencias nos marcan, las creencias nos dicen cómo somos, mejor dicho, cómo hemos de ser, porque podemos ser totalmente distintos, pero las creencias nos marcan y nos dicen cómo hemos de ser. Las creencias son afirmaciones que mantenemos como verdaderas sin necesidad de confirmarlas, porque nuestras creencias, por descontado, no son absolutas. No son 100% verdaderas, pero actuamos como si así lo fueran. No confirmamos que lo que yo creo es verdad, sencillamente lo creo. Antes que nada, repetiros otra vez, no me hagáis caso, no hagáis caso a nadie. Escuchar, integrar. Si os apetece, si os resuena, si os sienta bien, lo ponéis en práctica. Que no, lo descartáis. Y si lo ponéis en práctica y aún así os sentís bien, empezar a trabajarlo. Hay algo que hace que pensemos de una manera determinada. Hay algo que hace que actuemos de una manera determinada. Hay algo que hace que tengamos las relaciones que tenemos. Y ese algo son nuestras creencias. Ese algo es mi identidad, teórica identidad. Porque las creencias ni son verdaderas ni son absolutas, sencillamente son mías. Y aún así, no las pongo en duda. Las creencias son como una especie de programas mentales que hacen que actuemos de una manera o de otra. Modificar ese programa es posible. Solo necesitamos la voluntad de querer hacerlo. De hecho, cuestionar nuestras propias creencias y estar abierto a posibilidades nuevas, además de ser inteligente, es muy sano. ¿Y por qué tenemos unas creencias y no otras? Porque las creencias se van integrando poco a poco dentro de nosotros, se van consolidando con el paso del tiempo. Desde pequeños recibimos una educación, tenemos unos amigos, vamos a un tipo de colegio, vivimos en un tipo de ciudad o de pueblo o de barrio. Y todo eso influye a la hora de formar esas creencias. No es lo mismo estar en una zona residencial con más o con menos posibilidades económicas, con más o con menos desarrollo. No es lo mismo tener una educación laica o una educación religiosa. No es lo mismo vivir en un continente que en otro. No es lo mismo tener un tipo de amigos, un tipo de entorno social o tener otro. Y todo eso poco a poco nos va formando, va haciendo que esas creencias se consoliden dentro de nosotros. La propia sociedad es un grupo de presión muy importante. No es lo mismo vivir en una sociedad donde, por ejemplo, el culto religioso es muy importante, a una sociedad donde ese culto religioso no es tan importante o incluso es nulo. Como veis, todos los inputs que vamos recibiendo son totalmente distintos. Por supuesto, sucede lo mismo con los valores, con los aspectos sociales, con aspectos políticos, incluso aspectos económicos, aspectos deportivos. Todos son pequeños inputs que van formando ese puzzle que son nuestras creencias. Ese puzzle que se va completando hasta crear un perfil, hasta crear un diseño de la persona. Pero repito, ese puzzle no es inamovible. Las piezas se pueden cambiar, el puzzle puede cambiar. Las influencias más grandes que vamos a tener a la hora de formar nuestras creencias van a ser, por un lado, de nuestra familia, dependiendo de los valores que nuestra familia
nos enseñe, de la educación que recibamos, de cómo estamos, cómo es nuestra relación con nuestra familia. Y por otro lado, por supuesto, es de la escuela, del colegio al que vayamos. ¿Qué tipo de formación dan? Ya no hablo de la educación, del conocimiento, estoy hablando de una cuestión social, de los valores que transmite esa escuela. Y por supuesto, de nuestras primeras relaciones sociales. Ahí es donde hacemos nuestras primeras relaciones sociales. Nuestros primeros grupos de amigos, nuestros descubrimientos, nuestras influencias, los medios de comunicación, las redes sociales, Internet en general. Son grupos de presión masivo, son grupos de presión que nos pueden determinar nuestra conducta. Hay diferentes maneras en que nuestra educación puede influenciarnos a la hora de crear nuestras creencias. Valores que hacen que la sociedad tenga una cohesión pueden ser el respeto, pueden ser la responsabilidad, puede ser la honestidad. Si no recibimos en nuestra educación este tipo de valores, por supuesto, nuestras creencias irán destinadas hacia otro camino. Con lo cual, nuestra relación con la sociedad también será distinta, también nos va a influir negativamente. Si nuestras creencias están basadas en conocimientos y en hechos, harán que tengamos una visión mucho más amplia de la vida. Por ejemplo, si esos conocimientos me están diciendo que mi acción o la acción social está produciendo un calentamiento excesivo en el planeta, puede que estas creencias hagan que mi conducta sea distinta, sea más propicia a ayudar a que este calentamiento no vaya a más o controlarlo dentro de la manera posible. Si has llegado hasta aquí, vamos a empezar a divertirnos. Hemos hablado de qué son las creencias y de cómo se forman. Ahora vamos a hablar de cómo podemos beneficiarnos conscientemente de nuestras creencias y de cómo podemos cambiar conscientemente nuestras creencias para beneficiarnos. Hablamos de que hay diferentes tipos de creencias. En primer lugar, hablaremos de las creencias positivas. ¿Y cómo creéis que nos afectan estas creencias positivas? Por ejemplo, la autoconfianza, la motivación, la creatividad, el éxito, creerme el éxito, el bienestar emocional. Todas estas características hacen que mi día a día sea positivo, que cuando tenga que enfrentarme a nuevas experiencias en la vida, crea que soy capaz. De hecho lo soy, pero mi creencia me está condicionando. Pero en este caso, como es una creencia positiva, lo que está haciendo es potenciarme. Está haciendo que me crea que realmente puedo hacer eso. Claro que lo puedo hacer, pero ahora también me lo estoy creyendo. Y eso es realmente lo importante. Eso es lo que marca cuando una persona llega a un objetivo o no llega a ese objetivo. Si nuestras creencias son positivas, reales y creíbles, vamos a conseguir que nuestro bienestar sea mucho mayor. Vamos a aumentar nuestra autoconfianza y vamos a lograr cosas que realmente no nos pensábamos que podíamos lograr. Por supuesto, también tenemos las creencias negativas, las creencias que nos limitan en nuestro día a día, las creencias que nos hacen pensar que no podemos hacer cosas o que no nos las merecemos, las creencias que van a impedir que nos desarrollemos totalmente como personas. Si nos pensamos que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo, es posible que nos rindamos incluso antes de empezar a hacerlo. Si además, por ejemplo, pensamos que el mundo es un lugar peligroso y hostil, evidentemente nuestras creencias harán que nuestra actitud sea insegura y con miedo. Todas estas experiencias negativas o traumáticas pueden producir residuos emocionales. Esas experiencias que me han superado, que no he sabido gestionar, producen estos residuos emocionales
en forma de baja autoestima, ansiedad, depresión, miedo, inseguridad, ira, etcétera, etcétera. Y todos estos residuos forman nuevas creencias. Y ahí, si no sabemos gestionarlo, estas nuevas creencias negativas van a distorsionar y van a cambiar nuestra vida de una manera determinada. Determinada porque esas nuevas creencias van a determinar mi conducta en un futuro. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo. Imaginaros una excursión de niños que van por el monte. Uno de ellos cae. Los demás, en vez de ayudarle, lo que hacen es reírse. Si ese niño tiene alguna creencia de baja autoestima, la va a potenciar. Puede que crea de nuevas, pero sobre todo el residuo emocional que genere, como puede ser sensación de ansiedad por los nervios de la propia situación o otros muchos residuos, van a crear nuevas creencias que van posiblemente a potenciar las que ya tenía de base. Imaginaros que a ese niño le empiezan a rondar esos pensamientos negativos en su cabeza. Empieza a crear creencias negativas, creencias como no sirvo para esto, en la vida todo me va mal, la vida es injusta, no me merezco a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pensamientos, esas creencias que está formando van a condicionarle. Luego de mayores nos preguntamos que por qué pensamos así. Hemos hablado de las creencias positivas y de las creencias negativas, de cómo se forman, de cómo actúan y de cómo nos condicionan. En la segunda parte desarrollaremos más cuestiones sobre las creencias. Nos vemos.